10.4 La calidad en plazo, exigida por normas y compromisos. La calidad de los servicios postales es un objetivo esencial de la Directiva 97/67/C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la comunidad y la mejora de la calidad de servicio. De acuerdo con su artículo 3, los Estados miembros garantizarán a los usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de calidad determinada, prestados de forma permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles a todos los usuarios. Por su parte, el artículo 45 del Reglamento Postal, Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, modificado, a su vez, por el Real Decreto 503/2007, de 20 de abril exige a Correos unos plazos de entrega concretos para los productos incluidos en el ámbito del servicio postal universal, carta y paquete azul, no por unidad, sino para el conjunto de envíos de un mismo tipo. El artículo 45 del Reglamento Postal establece los plazos medios de expedición, disponiéndolo siguiente. 1. La prestación del servicio postal universal, establecida con criterios de regularidad, requerirá el cumplimiento de los plazos medios de expedición, en cómputo anual, medidos de extremo a extremo, según la fórmula de más n, en la que d representa la fecha de depósito y n el número de días laborables que transcurren desde tal fecha hasta la de su entrega al destinatario. A estos efectos, el plazo de expedición de extremo a extremo es el transcurrido desde la fecha de depósito en el punto de acceso a la red hasta la fecha de entrega al destinatario. La fecha de depósito que se tomará en cuenta será la del mismo día en que se deposite el envío o que sea impuesto el giro, en el caso de los servicios financieros, siempre que el depósito se realice antes de la última hora de recogida señalada para el punto de acceso a la red de que se trate. Cuando el depósito se realice después de esa hora límite, la fecha de depósito que se tomará en cuenta será la del siguiente día de recogida. 2. Los plazos medios de expedición y normas de regularidad, en el ámbito nacional, serán: a. Para cartas y tarjetas postales, un plazo de D+3, que deberá cumplirse para el 93% de estos envíos. Este cumplimiento deberá alcanzar el 99% de los envíos en el plazo de +5. b. Para paquetes postales de hasta 10 kilogramos de peso, un plazo de D+3 en el 80% de los envíos y de D+5 en el 95%. c. Para los giros, el plazo será de D+3 en un 95% y de D+5 en un 99%. 35. 3. Los porcentajes establecidos en el apartado anterior podrán ser revisados y actualizados mediante orden del Ministro de Fomento. 4. En los servicios transfronterizos intracomunitarios, los plazos serán fijados por la normativa comunitaria. Mientras estos plazos no se modifiquen, serán los establecidos por la Directiva 97/67/C del Parlamento y del Consejo, de 15 de diciembre, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la comunidad y la mejora de la calidad del servicio, siendo estos, en relación con el plazo medio de expedición de la categoría normalizada más rápida, de D+3 en un 85% y de D+5 en un 97%.
Por otra parte, el apartado primero del artículo 46 del Reglamento Postal establece un indicador referido a la regularidad, que se calcula mediante un índice sobre el tiempo medio de atención ordinaria al usuario en las oficinas y locales del prestador del SPU. El apartado segundo de ese mismo artículo define el grado de fiabilidad de los servicios postales, que se calcula como el porcentaje anual de reclamaciones formuladas ante la CNMC presentadas por los usuarios de los servicios incluidos en el servicio postal universal que presta el operador al que se encomienda dicha prestación, sobre el total de las presentadas ante dicho operador, en el ámbito de ese servicio universal. Por último, el artículo 47 del citado reglamento, recogiendo el mandato de la Directiva Europea, dispone que el control de calidad del funcionamiento, que corresponderá a la Subsecretaría de Fomento, ahora a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, será efectuado, como mínimo, una vez al año y de manera independiente, por entidades externas sin vínculo alguno con el operador del servicio postal universal, en las condiciones establecidas por las normas técnicas que sobre la materia hayan sido publicadas por el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.4 de la Ley 24.998, de 13 de julio. En la actualidad, estas cuestiones están reguladas por la Ley 43/2010, más concretamente en el título II, capítulo 2. Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 45 y 46 del reglamento citado, la calidad del SPU se debe controlar mediante los siguientes indicadores. Punto centrado: plazo de entrega de las cartas y tarjetas postales, de los paquetes postales a domicilio. Paquete azul, y del giro. Punto centrado: índice sobre el tiempo medio de atención ordinaria al usuario en las oficinas y locales del prestador del SPU. Punto centrado: porcentaje anual de reclamaciones formuladas ante el regulador presentadas por los usuarios de los servicios incluidos en el SPU que presta el operador al que se encomienda dicha prestación, sobre el total de las presentadas ante dicho operador en el ámbito del SPU. En el ámbito internacional, además, cabe tener en cuenta que España es uno de los países firmantes del Acuerdo de Reims, en el cual, los países integrantes de IPC, International Post Corporation, excepto Canadá, Estados Unidos y Holanda, concluyeron el sistema de cálculo para determinar los gastos terminales, la cantidad que cada país paga al resto por la distribución en el segundo país de los envíos admitidos en el primero 18. El sistema está basado en el pago del 80% de la tarifa nacional. 36. 18. Los países integrantes de IPC son 24, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y Suiza. Los compromisos del Acuerdo de Reims son: punto centrado en importación, desde la entrada en barajas hasta la distribución, el 90% en D+1 y el 97,5% en D+2. Habiendo quedado fijado el objetivo medio en D+1 y D+2, en el 95%. Punto centrado en exportación, desde postalización en buzones u oficinas hasta su situación en el país de destino, el 80% en D+1. El incumplimiento de los compromisos de calidad de servicio da lugar a penalizaciones económicas.
10.4.1 Los criterios de medición. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realiza sus mediciones de calidad basándose en las siguientes normas técnicas. Norma UNE en 13.852.2013 Medición del plazo de entrega, extremo a extremo, para envíos individuales de correo prioritario y de primera clase, especifica el método que se debe aplicar para medir el plazo de entrega extremo a extremo de la carta ordinaria, es decir, desde que la carta se deposita en el punto de admisión hasta que se entrega a su destinatario. Se aplica a los servicios prestados a clientes particulares / hogares y empresas que envían correo desde los buzones o desde las oficinas. Para la medición del correo depositado en centros de admisión masiva, debe tenerse en cuenta, asimismo, la norma UNE en 145342.2004 de medición del plazo de entrega extremo a extremo del correo masivo. Norma UNE CEN/TR 15.472.2.2008 Medición del plazo de entrega para paquetes mediante el uso de un sistema de seguimiento y localización, es un informe técnico que no tiene rango de norma europea. Contiene principios y requisitos mínimos de aplicación para la medición de la calidad en plazo de entrega de paquetes nacionales y transfronterizos, utilizando un sistema de seguimiento y localización. Está en proceso de revisión. Norma UNE en 14.0122.2009 Mediciones de reclamaciones y procedimientos de indemnización. Especifica los principios para la gestión de las reclamaciones tanto del servicio universal como no universal y proporciona orientaciones sobre los procedimientos de indemnización. La correcta aplicación de la norma UNE en 13.852.2013 exige el cumplimiento de los siguientes requisitos. Punto centrado. La organización a cargo de la medición debe ser externa sin vínculo alguno de propiedad o control con los operadores postales monitorizados. Punto centrado. El plazo de entrega de un envío postal debe medirse en unidades de días y expresarse como de más en días. El día de depósito de es la fecha de la siguiente recogida tras el depósito. El estimador utilizado es P, que representa la probabilidad que tienen las cartas de llegar en un plazo determinado con un intervalo de confianza del 95%. Punto centrado. Para cada estimador debe especificarse el error estadístico asociado que deberá evaluarse, calculando su varianza y el factor de diseño correspondiente, además de la aproximación normal para el cálculo del error ya contenida en la versión anterior de la norma. La nueva versión del año 2013 incluye aproximaciones adicionales, aproximación Agresti-Cowley, aproximación beta inversa. 37. Punto centrado. El sistema de medición debe ser continuo cubriendo todos los días de recogida de la semana. No deben descontarse días en los que no haya funcionamiento del operador postal, ni días de huelga o conflicto laboral. Sin embargo, en caso de fuerza mayor, puede considerarse la deducción del periodo correspondiente, que debe ser autorizada por la autoridad reguladora, indicarse en el informe y estar sujeta a auditoría. Punto centrado. Los plazos de entrega deben calcularse para la semana laboral de acuerdo con la siguiente regla de cálculo. Pautas para el cálculo de plazos de entrega. Punto centrado. Para calcular este plazo de entrega se deben utilizar cartas de prueba, cartas test, depositadas por panelistas remitentes y dirigidas a panelistas destinatarios. Punto centrado. El tamaño mínimo de muestra debe ser de 9.625 cartas de prueba. En caso de que el nivel
de calidad esperado sea mayor al 90% puede reducirse a 3.500 cartas. Punto centrado para que el resultado total represente la calidad real, la muestra de cartas de prueba debe ser representativa del correo real en todas sus características discriminatorias, esto es, origen y destino de las cartas, forma de admisión, método de franqueo, tipo de entrega, hora de depósito y características del envío, formato, peso, método de escribir la dirección, día de semana de depósito, etc. Cuando la muestra no se ajusta a los flujos de correo real, los resultados deben ponderarse para que reflejen la calidad del correo real. Punto centrado. Los estudios sobre correo real deben identificar los flujos reales de cartas entre los diferentes puntos de origen y destino. Estos estudios deben realizarse cada 3 años. Punto centrado. La estratificación geográfica debe establecerse en función de áreas postales que deriven de la estructura lógica de los operadores postales. En este punto, la nueva norma flexibiliza los estratos geográficos establecidos en la norma del 2002, que fijaba estos estratos en función del tamaño de las localidades, mayor o menor a 50.000 habitantes, y la distancia entre ellas. Local, más de 200 kilómetros o menos de 200 kilómetros. Punto centrado. La distribución del panel debe ser efectuada de acuerdo con un muestreo aleatorio de tal manera que se cumplan las especificaciones de estratificación, cobertura geográfica y carga máxima del panelista. Punto centrado. Respecto a las cargas máximas de trabajo de los panelistas, que es una novedad de la última versión de la norma, se limita a un máximo de 12 cartas por remitentes y semana, 24. En caso de modalidad de pago diferente al sello, y 12 cartas por destinatario y semana. De media, ningún destinatario debe recibir más de 6 cartas a la semana. Punto centrado. Cualquier punto de depósito usado por un remitente particular y cualquier dirección particular destinataria no deben ser utilizados por más de 4 años consecutivos. 38. Punto centrado. El panel de remitentes y destinatarios debe estar debidamente formado y ser independiente de los operadores postales. Debe cumplir las normas que define IC/ESOMAR, Código Internacional para la Práctica de la Investigación Social y de Mercados. La localización exacta del depósito y recepción de los envíos debe ser desconocida por el operador. Punto centrado. Los panelistas remitentes deben enviar al centro operativo la fecha y hora de depósito del envío. El depósito de las cartas se debe realizar antes de la última hora de recogida publicada en el punto de admisión, y los panelistas destinatarios, la fecha de recepción del envío. Se debe asegurar que los panelistas pueden identificar el día exacto en que el envío es depositado en el buzón domiciliario. Punto centrado. Los envíos postales no entregados en D+30 pueden excluirse del estudio. Punto centrado. Se deben aplicar, a lo largo de todas las fases del sistema de medición, procedimientos de control de calidad. Punto centrado. El sistema de medición debe proveer un resultado anual para el nivel de calidad de servicio del plazo de entrega global. Punto centrado. El sistema de medición debe ser auditado al menos cada 3 años. La auditoría debe ser realizada por una organización independiente, aprobada por la autoridad reguladora y debe comprobar que el diseño, configuración y mantenimiento del sistema de medición cumple los requisitos de esta norma europea. 10.5 Los sistemas de medición de correos. Correos también utiliza sistemas propios para medir los plazos de entrega y la calidad de sus
Servicios postales, entre los que destacan. Punto centrado sistema de extremo a extremo, end-to-end. Mide el tiempo que transcurre desde el depósito de un envío en buzón o en ventanilla hasta su entrega. Este sistema necesita la participación de dos panelistas externos. La primera persona indica en una tarjeta que va dentro del sobre el día en el que deposita el envío, mientras la segunda persona indica la fecha en que recibe la tarjeta. Punto centrado muestreo con envíos reales. Empleados de auditoría de correos toman muestras en la unidad de distribución de destino, teniendo en cuenta la diferencia entre la fecha de matasellado y la fecha de llegada a la unidad de destino. Punto centrado control con tarjetas chip. Se utiliza para medir el tiempo que tarda en llegar una carta de un país a otro. El procedimiento consiste en introducir una tarjeta chip dentro de algunas cartas internacionales, que componen la muestra. Al tiempo, en las puertas de las oficinas de cambio de entrada y salida del correo internacional, se han situado lectores que detectan el paso de las cartas y registran la fecha y la hora de paso. Punto centrado sistema SPEX. Es el sistema por excelencia de medición del plazo de entrega de la carta ordinaria nacional e internacional. Cuenta con panelistas externos que intervienen en la admisión y en la entrega. Este sistema utiliza también etiquetas de control por radiofrecuencia FIT, que permiten controlar los pasos intermedios de los envíos, paso por los distintos centros de tratamiento. 39. El sistema consta de una tecnología que permite identificar los objetos a distancia. Se requiere una etiqueta electrónica que consta de un microchip que lleva una pequeña antena de radio, que identifica el envío portador de la etiqueta. La etiqueta electrónica, tag, almacena habitualmente la información del código del envío. Al tiempo, es necesario contar con un lector electrónico conectado a una antena, que emite ondas de radio y recibe las señales devueltas por las etiquetas FIT situadas en el área del campo electromagnético. Finalmente, los lectores están conectados a un ordenador, que gestiona las señales recibidas. Punto centrado otros controles de auditoría. Cabe señalar que la auditoría de la Dirección de Operaciones realiza varios controles específicos que afectan al circuito general de la correspondencia. Control de recogida de buzones, control de matasellado, control de envíos mal encaminados, control de regularidad en el encaminamiento de bandejas, control de seguridad en procesos, condiciones de las oficinas, trato al cliente en oficinas, información al público en oficinas, etc. 10.6 Las reclamaciones como elemento de calidad. Las reclamaciones muestran la disconformidad de los clientes con el trato recibido, por tanto, aparentemente, no presentan aspectos positivos. Sin embargo, son también un indicador de los aspectos en los que estamos fallando y una oportunidad para mejorar. Correos ofrece a los clientes la posibilidad de formular dos tipos de reclamaciones, sobre el servicio recibido o sobre un producto. La reclamación de servicio es el medio que puede utilizar el cliente para plantear cualquier situación en la que se haya sentido perjudicado en el trato recibido. La reclamación de producto es la manifestación del cliente sobre cualquier producto contratado, sujeto a garantía indemnizable. La admisión de una reclamación se realiza, normalmente, mediante la transcripción que hace el empleado de la oficina de la conversación con el cliente. Si el sistema de reclamaciones no está disponible temporalmente, se le facilitará al cliente el impreso
de reclamaciones para que lo rellene de forma manual. Una vez que el sistema esté disponible, se introducirán los datos en la aplicación informática, copiándolos del impreso. En la aplicación Reclamaciones Intranet se puede. Admitir las reclamaciones de producto y servicio de cualquier cliente de correos. Añadir información y adjuntar archivos con documentación a una reclamación de servicio o producto. Consultar las reclamaciones de servicio o producto admitidas en la oficina, las imputadas a la oficina, las peticiones de informe solicitadas a la oficina. Consultar por número de reclamación de servicio o producto. 40. El acceso a la operativa se realiza a través iris/llamadas a sistemas externos /correos online. Después se introduce el código de usuario y aparece una nueva pantalla, en la que debemos pinchar el botón Atención al cliente. Seguidamente debemos introducir en la nueva pantalla el código de la oficina, cifra de 7 números exclusiva de cada oficina. En la siguiente pantalla hemos de seleccionar una de las opciones altas, si quiere dar de alta una reclamación de servicio o producto nueva. Consultas, si quiere realizar una consulta sobre reclamaciones de servicio o producto ya admitidas. Añadir información, si quiere añadir información sobre una reclamación de servicio o producto ya admitida o bien adjuntar archivos con documentación. 1. Altas. Para dar de alta una reclamación, seleccionamos el botón de altas. En la próxima pantalla hemos de elegir el tipo de reclamación, de servicio o de producto. Para dar de alta una reclamación de producto debemos grabar el número de envío que le fue asignado en la admisión. La operativa es más simple si el código del envío tiene 11 dígitos o más. En este caso solo debemos introducir el código del envío. Si el código del envío tiene menos de 11 dígitos, se abre una nueva pantalla en la que se pide más información sobre el envío, además del número, código de admisión, producto y fecha de depósito, ya que es posible que haya más de un envío con el mismo número. Tras pulsar Aceptar, el sistema comprueba que no existen reclamaciones asociadas a esa numeración, para evitar que se produzcan reclamaciones duplicadas sobre un mismo envío. Si el reclamante decide continuar con la imposición de la reclamación, debemos comprobar si se encuentra dentro de los plazos necesarios para imponerla, completando los datos que nos pide la pantalla. Tras pulsar Aceptar, el ordenador nos avisa si no estamos en plazo de reclamación, porque no se ha alcanzado el plazo mínimo o porque se ha superado el plazo máximo. 41. Una vez que se ha comprobado que no existe ninguna reclamación asociada al envío y que estamos en plazo de reclamación, se procede a introducir todos los datos referentes al remitente, destinatario, reclamante, oficina de depósito y texto de la reclamación. 42. Como características peculiares podemos señalar que en el apartado del remitente debemos seleccionar si este es un particular o una empresa y que, en el caso de que sea una empresa, el documento de identidad será el CIF. En el campo texto se pueden escribir el texto de la reclamación y mediante el desplegable idioma, podemos seleccionar una de las lenguas cooficiales de España. También podemos elegir los métodos respuesta, el medio por el que se pondrán en contacto con nosotros. Correo electrónico. Correo ordinario. Finalmente, una vez tecleados los datos facilitados por el cliente, se pulsa el botón Aceptar.
Para dar de alta una reclamación de servicio se debe determinar si el reclamante es un particular o una empresa y seleccionarlo en el desplegable. Si el reclamante es una empresa, es imprescindible grabar el CIF. En caso de no conocerlo, y de manera excepcional, se puede utilizar un CIF comodín, que sería el siguiente, Q1234567D. Tras pulsar aceptar, se accede a la pantalla para grabar los datos de la empresa y del contacto que formula la reclamación de servicio. Tras rellenar los datos y pulsar aceptar, se nos abre otra pantalla donde terminamos de rellenar la reclamación. En el caso de que el reclamante sea un particular, se busca en la base de datos para comprobar si ya está dado de alta. Como criterio de búsqueda, debemos teclear al menos el primer apellido. A partir de aquí, deberemos rellenar los datos que nos falten para completar la reclamación. 43. Tras haber introducido todos los datos de la reclamación, se puede imprimir un borrador al cliente para que compruebe los datos. Una vez recibida la conformidad del reclamante, se pulsa aceptar para grabar los datos de la reclamación. Después de haber grabado en el sistema la reclamación de producto o servicio, se puede imprimir el resguardo para el cliente. No es necesario imprimir la copia para la oficina ya que se puede consultar en el sistema. 2. Añadir información o adjuntar archivos a una reclamación. Si deseamos añadir información o adjuntar archivos con documentación a la reclamación deberemos pulsar el botón Añadir información. Se debe introducir el código de la reclamación y el documento del reclamante, NIF/CIF, para identificar la reclamación. La pantalla nos da la opción de añadir información o de adjuntar un archivo. Finalmente pulsamos Aceptar. 3. Consulta de reclamaciones. Existen 4 tipos de consultas. 1. Admitidas en la oficina. 2. Imputadas a la oficina. 3. Peticiones de informe solicitados a la oficina. 4. Consulta por número de reclamación. 44. Para acceder a las consultas de reclamaciones, debemos pulsar en el botón Consultas de la pantalla inicial. A continuación entraremos en la pantalla que contiene el menú de consultas. Si un cliente desea saber en qué estado se encuentra una reclamación que ha impuesto en su oficina, simplemente se selecciona la opción correspondiente. Desde la siguiente pantalla introduciremos los criterios de búsqueda de consulta de las reclamaciones admitidas. Punto centrado referencia de la reclamación. Punto centrado primer apellido del reclamante. Punto centrado rango de fechas de alta de las reclamaciones. Punto centrado producto. Una vez introducidos todos los datos y al pulsar el botón Aceptar, aparece un listado con todas las reclamaciones que respondan a los criterios tecleados anteriormente. Si aparecen muchas reclamaciones, se puede utilizar punto centrado la combinación de teclas CTRL+F para encontrar la que busca o punto centrado seleccionar la opción del menú Edición, buscar en esta página. 45. Otros proyectos relacionados con la calidad. Correos definió el año 1999 como el de la calidad. Desde entonces se empezaron a poner en marcha una serie de procesos para mejorar la organización, con el enfoque del modelo europeo de calidad basado en los ejes siguientes: clientes, personal, impacto social y organización interna. Algunos de los proyectos desarrollados desde entonces han sido: punto centrado mejora de la calidad del correo internacional.
Punto centrado adaptación de los turnos de trabajo en los centros de tratamiento, a los flujos de la correspondencia. Punto centrado normalización y mejora de procesos. Punto centrado reorganización de las carterías, de la red de transporte y de las zonas. Punto centrado red aérea nocturna. Punto centrado aumento progresivo de la clasificación automática sobre todo en los turnos de noche. Punto centrado contenerización para eliminar aros y sacas. Punto centrado informatización de las unidades para un mayor control de los procesos. Los equipos de mejora, lo que Correos promueve a través de estos equipos es una mayor implicación y participación para así potenciar el trabajo en equipo. Ello lleva implícita una mejora en las relaciones y la comunicación en sentido horizontal y vertical. Así se pueden obtener mejores ideas y su aplicación práctica será más sencilla al ser asumida de forma natural por los miembros del equipo. Se trata de hacer pequeños grupos que dispondrán de una metodología fija en la que se concretan plazos de inicio y finalización, así como la evaluación de los resultados. 46. Desde la dirección de zona se autoriza la constitución de estos equipos y se define el plan de acción, así como los medios necesarios para el trabajo que deberá circunscribirse a estos aspectos. Respeto a la normalización de los procesos y a los objetivos estratégicos de Correos, no afectarán a los sistemas de información ni a materias reguladas en la ley o en la negociación colectiva. Los equipos de mejora seguirán la siguiente metodología. Fase 0. Preparación del grupo y conocimiento del proceso de forma aproximada para familiarizarse con el objetivo. Fase 1. Identificación del tema, fijando indicadores y metas relacionados con la mejora orientada hacia los clientes. Fase 2. Situación actual del problema, midiendo parámetros definidos para objetivarlo. Fase 3. Análisis de las causas, distinguiendo las potenciales de las principales. Fase 4. Planificación e implantación de las acciones de mejora. En esta fase se comunican las decisiones al coordinador de calidad. Fase 5. Verificación de la mejora para comprobar su eficacia. Si el resultado no fuera satisfactorio, habría que retroceder a la fase anterior. Fase 6. Evitar que el problema se repita mediante información adecuada o estableciendo un protocolo. Fase 7. Planificación con relación a los problemas pendientes y evaluación interna del equipo. Los resultados se compartirán con el coordinador de calidad, el jefe inmediato y la dirección de zona. 47. La responsabilidad social corporativa. Otro de los ámbitos en los que Correos está desarrollando proyectos que afectan a la calidad, es la responsabilidad social corporativa. Correos ha ganado mucha influencia en este ámbito, así como prestigio internacional. En el estudio publicado en febrero de 2017 por Meaningful Brands, a través de encuestas realizadas a 300.000 personas en 33 países, comparando 1.500 marcas de 15 sectores económicos, Correos ha quedado situado en 8º lugar. En Correos venimos midiendo las emisiones de CO2 desde el año 2008, según las pautas establecidas por Greenhouse Gas Protocol. Desde entonces hemos reducido nuestras emisiones casi un 20%. Ese éxito nos llevó a intentar alcanzar nuevos retos y así, a partir del año 2013, en Correos se planteó la reducción de las emisiones de CO2 un 5%, a través de una mejor gestión de residuos y de planes de eficiencia energética. Está previsto que para el año 2020 se hayan reducido
Las emisiones de CO2 un 20% más. En Correos hemos desarrollado una calculadora de huella ambiental que nos sirve para identificar y medir el impacto medioambiental de nuestra actividad y así tener herramientas eficaces y eficientes para obtener los resultados que ayuden a reducir la huella de carbono en todos los procesos que resulte posible. Los órganos directivos que se ocupan de definir estrategias son, Subdirección de Organización, Eficiencia y Sostenibilidad, Subdirección de Responsabilidad Social y Subdirección de Inmuebles. Los ejes más importantes sobre los que se trabajan estos aspectos son, reducción de emisiones, eficiencia energética y adaptación al modelo de empresa sostenible. Algunas medidas que ya se han iniciado con resultados tangibles son: punto centrado reducción del consumo energético en un 4,8% con respecto al año 2012, lo que supone una estimación de ahorro de 1.000.000 €. Punto centrado campañas de reforestación, colaborando con WWF España. Punto centrado formación sobre conducción eficiente. También venimos participando en Correos, desde el año 2010, en la Hora del Planeta, organizada por WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, con el lema Apaga la luz, enciende el planeta. Este año 2018, el sábado 24/3, a las 20:30 h. Apagamos durante una hora la luz de las fachadas de las sedes territoriales, TAS, y algunos otros centros. En el año 2000 se inicia la línea verde de embalajes y sobres, mediante la cual se dona parte del precio para programas de reforestación de zonas que han tenido incendios. Se han plantado 60.500 árboles que han repoblado 216 a. En el año 2010 se incorporaron 200 vehículos eléctricos. 48. Dentro de los programas que desarrollan este compromiso medioambiental destacaremos dos, la Línea Verde y la calculadora de huella de carbono. Línea Verde consiste en la comercialización en la red de oficinas de productos, embalajes, cajas y sobres reciclables fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Del precio de destinan 2 céntimos de euro para proyectos de reforestación. En estos productos se incluye información de la contribución para los usuarios, por lo que se favorece la concienciación de la sociedad para la compra de productos ecológicos. En el marco de este programa, iniciado en el año 2000, se colaboró hasta 2010 con la Fundación Bosques de la Tierra. Luego con WWF, World Wildlife Fund, sucesora de ADENA en España, así como, más recientemente, con la Compañía de Interés Comunitario, CIC, Plantemos para el Planeta. En todos los casos se realizan labores de seguimiento, control y sustitución de marras, estado de la plantación, etc. Y se cuenta con todos los sectores implicados, administraciones, comunidades de agricultores de la zona, etc. En la primera etapa del programa, 2000-2010, en colaboración con la Fundación Bosques de la Tierra, se plantaron los siguientes bosques, con un total de 91 hectáreas y cerca de 48.000 árboles en las siguientes zonas: Benalmádena, Málaga, Dehesa del Alto Clamores, Segovia, Carreña de Cabrales, Asturias, Cañamero, Cáceres, y Vega de San Mateo, Gran Canaria. Calculadora de huella de carbono. El desarrollo de esta herramienta permite a Correos medir el impacto de nuestro servicio y mejorarlo mediante la optimización de las rutas y procesos más contaminantes y ofrecer la posibilidad de compensarlo mediante el uso de energías verdes y nuevas tecnologías. Además,
La calculadora permite proporcionar a sus clientes informes detallados de su actividad, por una parte un informe con el cálculo de la huella de carbono y por otro un informe DAP con todos los resultados del ACB especificados por diferentes categorías de impacto. La idea surge en noviembre de 2012 y la primera aplicación fue en junio de 2014. Correos lleva años implantando medidas de eficiencia y ahorro energético, ofertando a los clientes productos respetuosos con el medio ambiente, línea verde, y controlando los procesos y los aspectos ambientales, certificación ISO 14001, para reducir, entre otros impactos, sus emisiones de gases de efecto invernadero, verificadas de acuerdo con la norma ISO 1406412.2006. En 2012 Correos participa, junto con los operadores postales United States Postal Services, Estados Unidos, PostNord, Suecia y Dinamarca, y CTT Correos de Portugal, en la elaboración de un estándar PCR, Product Category Rules, para evaluar los impactos ambientales de los servicios postales, que se publicó a principios de 2014. Para avanzar en la reducción de emisiones, el siguiente paso era aplicar la metodología de análisis del ciclo de vida, ACV, a los productos de correos, pues permite visualizar de forma global el impacto de los productos y servicios, desde la extracción de las materias primas necesarias para su fabricación hasta la fase de fin de vida. 49. Esta metodología permite identificar las principales variables de las que depende el impacto medioambiental, permitiendo el desarrollo de una herramienta que devuelva la huella ambiental del producto o servicio, dándole forma de declaración ambiental de producto al haberse desarrollado de acuerdo con un PCR, tal como dicta la norma UNE en ISO 14025.2.2010. Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo II. Principios y procedimientos. En 2013 se aplicó la metodología del ACBA 2 de los servicios con mayor proyección en correos. El envío de paqueteros, PAC 48 o IPAC Premium PAC 72 o IPAC estándar, y la realización de campañas de marketing directo. Durante el proyecto, se analizó el impacto de todas las etapas de un paquete o de una campaña, desde la obtención y fabricación de las materias primas de los embalajes hasta el fin de vida del embalaje, incluido las distintas modalidades de admisión de los envíos, su transporte y toda la variabilidad de escenarios de distribución y entrega. Se compararon diferentes alternativas en todas las etapas anteriores, modalidades de admisión y entrega, tipos de embalaje, rutas y medios de transporte, para evaluar todas las posibilidades y detectar aquellas mejores opciones que permiten reducir los impactos asociados. Al final, todos estos estudios sirvieron de base para el desarrollo de una herramienta que permite calcular la huella ambiental concreta para cada envío, de forma individual o masiva, para todos los envíos de una campaña, de manera que también se haga viable la compensación de las emisiones producidas. En este sentido, la evaluación medioambiental de los servicios postales de correos mediante la metodología del ACBA ha seguido los requisitos definidos en la norma PCR 2014 2.01 Postal Services. Versión 1.0, registrada en el Sistema Internacional ED, un organismo reconocido internacionalmente como referente en ecoetiquetas tipo II. Es por ello, por cumplir con los requisitos de cálculo y de comunicación de resultados definidos en esta PCR, que las DAP que se puedan
Derivar de estos estudios de ACP realizados por parte de Correos son certificables y podrán ser usadas, si fuera necesario, en asertos comparativos. Los cálculos de la caracterización ambiental de todos los elementos relacionados con los servicios de Correos se realizaron mediante el software SIMAPRO 8, uno de los programas más utilizados a nivel internacional para la realización de análisis del ciclo de vida y cálculos de huella de carbono. Las categorías de impacto considerada para cuantificar el impacto medioambiental de los diferentes servicios fueron las definidas por el método CML Vaselina 2000 V2.05. Potencial de acidificación. Potencial de eutrofización. Potencial de calentamiento global. Potencial de destrucción de la capa de ozono. Potencial de oxidación fotoquímica. 50. Se estudiaron 52 escenarios diferentes repartidos en 24 modalidades de envíos definidas por Correos, teniendo en cuenta diferentes tipos de admisión, recogida a particular, recogida de gran volumen, depósito en oficina y admisión masiva, y de entrega, entrega a domicilio al primer intento, al segundo intento, entrega en oficina o no entrega con devolución al remitente. Todas estas alternativas se evaluaron a partir de una ruta de referencia, considerando el envío de 1 kg de peso en una caja mediana de la línea verde. Esta ruta de referencia fue tomada a partir del análisis de todos los envíos del año anterior, considerando que la ruta fuese representativa en cuanto a volumen de envíos, distancia, número de nodos y evitando deliberadamente la elección de las rutas entre las grandes ciudades y las que tienen el mismo origen y destino, por ejemplo, Málaga. 28 rutas de envíos definidas por Correos. El envío pasa por distintas ciudades utilizando diferentes tipos de transporte. Todas estas rutas se han analizado considerando la caja mediana de la línea verde, con un objeto de 700 g de peso. Además de estos escenarios, también se estudió cómo cambiaban los impactos de una ruta fijada en función del uso de diferentes embalajes. 51. 52.